As you can tell, we're doing something bilingual. Como pueden ver, estamos haciendo algo bilingüe que a veces aprovechamos hacer. Esta mañana y ahora vamos a leer la palabra de Dios. Right now, we're going to read the Word of God. I'm going to invite Karina and Evelyn to read the Word of God. John 2, 1-11 says, On the third day a wedding took place in Cana in Galilee. Jesus, his mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, They have no more wine. Why? Woman, why do you involve me? Jesus replied, My hour has not yet come. His mother said to the servants, Do whatever he tells you. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, Now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Most of us have heard this passage many times. It's a very well-known passage. It is, of course, the miracle of Jesus. It is the miracle where he turns the water into wine. It is one that we've repeatedly read before. And today, what I ask is that maybe the miracle is obvious, but today we're going to look at 3 principles that are hidden in the story. La mayoría de nosotros escuchamos de este pasaje muchísimas veces. Es una historia muy conocida. Es el relato del milagro donde Jesús convierte el agua en vino. Pero hay mucho más que hablar de esto. Y de esta historia, en esta mañana, vamos a concentrarnos en por lo menos 3 principios escondidos en la historia. But first let me ask you, why are you here? In other words, why did you come this morning? Permítame que les pregunte algo. ¿Por qué estás aquí esta mañana? En otras palabras, ¿por qué viniste hoy? I know some of us have the good answers. We came to worship, we came to sing, we came to praise, we came to give thanks, we came to fellowship, we came to be a blessing, to be blessed. And those are good answers. But truth be told, sometimes you and I, we come simply because it's Sunday. In other words, it's habitual, it's a habit. I'm here today because it's Sunday, and this is what I do every Sunday. If you find yourself in this group, I encourage you this morning to meditate in this passage, John 2, 1 through 11. Yo sé que algunos de nosotros tenemos buenas respuestas a esta pregunta. Vine a adorar, vine a alabar, vine a dar gracias. Hay muchas razones, pero a veces venimos porque es un hábito. Estoy aquí solo porque es domingo, porque es lo que yo hago los domingos. Entonces, si estás en este grupo
que estás aquí porque solo vienes porque es domingo, me gustaría que meditemos en el pasaje que leímos de Juan 2, 1 al 11. And from this passage, I'm going to ask you another question. Why was Jesus at this wedding? Why was Jesus at this wedding? Did you catch? He was at a wedding. Now, incidentally, this is the first recorded miracle of Jesus in the Bible. Now, I don't know if you performed the miracle before this, but it's the first recorded, and we believe that the Word of God is infallible, that it's truly the inspired Word of God. And if that's the case, I don't think it's by any accident that He revealed this glory at a wedding on this day. Y de este pasaje me gustaría hacerte otra pregunta más. ¿Por qué piensas que Jesús estaba en esta boda? Te diste cuenta que Jesús estaba en una boda, ¿no? A propósito, este fue el primer milagro registrado en la Biblia. No sabemos si hay otro milagro que sucedió antes, pero este es el primer milagro registrado en la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es infalible, que es la verdadera palabra de Dios, inspirada por Dios, y creemos que no fue por accidente que este primer milagro quedó registrado. Él va a revelar su gloria en este casamiento. Anybody like weddings? I know I do. I can't think of a more festive, family, hope-filled, fun festivity than a wedding. And a Hebrew wedding at that. They would last 2 to 14 days. It was a true celebration. So why was Jesus there? Listen, because He was invited. Because He was invited. ¿A quién le gustan las bodas? La parte difícil es ir a comprar regalos y todo eso. Pero bueno. No podía pensar en un evento más festivo, más familiar, más alegre, más lleno de esperanza que una boda. Y más una boda hebrea que duraba entre 2 a 14 días. Con razón se acabó el vino, digo yo. Ese sí que era una celebración, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús estaba en esta boda? Porque Jesús fue invitado. Les repito, estaba en la boda porque Jesús fue invitado. I was married 22 years ago. And the pastor who married me, his name was Daniel Martin. I don't know if you know him. He's a good guy. He married me, and he was also our counselor, as is customary. Before marrying someone, you counsel. He was our counselor. And he sat us down, and he said, Frank, Karina. And he gave me this advice that I'll never forget. And I'm paraphrasing, but I bet you I'm not that far off. And he said, make sure you invite Jesus to your wedding. And make sure you invite Him to the wedding. Yo me casé hace 30 años con la misma esposa. El pastor que nos casó a nosotros fue Daniel Martín. You call him tío, I call him suegro. ¿Suegro? Yes. Oh, no. Pero eso es como cuando la maestra es tu mamá. El pastor fue Daniel Martín. Fue tu consejero espiritual y de Karina, Frank, y les aconsejó antes de la boda algo así: Frank y Karina, asegúrense de invitar a Jesús a su casamiento. Y después le dijo también: Frank y Karina, asegúrense de que Jesús esté invitado a tu matrimonio. Así es. Now, Jesus was at this wedding in John. Jesus was at my wedding. Jesus was at Alberto's wedding, and He can be in your life. But the thing is that you invite Him. You just invite Him, and trust me, He will come. Jesús estaba en mi boda, Jesús estaba en tu boda, Jesús tal vez estaba en tu boda. Y les aseguro que cuando Él es invitado, Él viene. So maybe today I invite you, it's a good day that you feel like inviting someone. I'll tell you, there's no one better than Jesus. Maybe for the first time, some of you will invite Jesus into your heart for the first time. Maybe you're sitting there and you want to invite Jesus just to sit next to you. Just sit and talk. After all, is that not what prayer is? Is that not what worship is? Creo que hoy es un muy buen día para invitarlo a Él. Tal vez necesitas invitarlo a entrar en tu corazón por primera vez. Tal vez necesitas invitarlo a tu vida porque sabes que hay una necesidad que solo Él puede llenar. Él vendrá, no hay dudas que Él vendrá. Tal vez necesites invitarlo hoy mismo, ahora,
a sentarse contigo y hablar. Después de todo, ¿no es esto lo que la oración es? ¿No es esto lo que la adoración es? In this passage, you heard Mary, the mother of Jesus, speak. I'm always fascinated, what are the last words that someone says, especially someone I admire. If it was Mozart, or President Lincoln, or Martin Luther King, what is the last thing? And this, I don't know if you know, but this is the last recorded words of Mary. By no means am I saying that she's died here or shortly after that, but these are the last words that she said. And if you read it, she tells the servant, whatever, referring to her son, whatever he tells you to do it. Whatever he tells you to do it. I don't think she could possibly have imagined how profound those words. Can you imagine if we follow direction this day? Can you imagine what our marriages would look like if we follow that direction? Or our church, or our country? En la historia que leímos escuchamos lo que María dijo y las últimas palabras registradas que ella pronunció en este pasaje. Ya las escuchamos antes, ¿verdad? Siempre nos fascinaron las últimas palabras de una persona. Las últimas palabras de Martin Luther King, el presidente Lincoln, Mozart. Y estas son las palabras que dijo María, las últimas palabras registradas en la Biblia de María. Que no quiere decir que María murió después de esto, ¿verdad? Pero queremos hacer énfasis en estas palabras importantes que están en la Biblia. Y María dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. No sé si ella tenía siquiera idea de lo importante que serían estas palabras, de lo importante que son para nosotros esta mañana estas palabras. Qué diferente sería si obedeceríamos a María cuando dijo, hagan lo que Él les diga. Qué diferente sería nuestro matrimonio. ¿Cómo sería afectada la iglesia? ¿Qué país diferente sería el nuestro? So this morning, as we continue to pray and worship, I invite you to invite Him. And I promise you, He will come. Mientras seguimos orando y adorando a Dios, te invito a que invites tú a Jesús. Te aseguro que Él vendrá. ¿Por qué Jesús desperdiciaría su tiempo en una boda? Y mucho más siendo un camarero, sirviendo el vino. Este es Jesús. Desde Génesis 3, Él ha sido anunciado como el Salvador que vendría. Después de que la profecía de Dios se cumpla en el tiempo en el que Él nace de una virgen, Él debía venir al mundo para pagar el costo de nuestros corazones. Pero esperemos. Hay una novia que se ha quedado sin vino. Aquí muestra la importancia que Jesús pone en las relaciones. Sabes que la Biblia abre con una boda y cierra con la mayor de las bodas en el libro de Apocalipsis. Lo primero que Jesús hace públicamente es aparecer en una boda. Primer milagro. ¿Cuál es el último? Si no tomamos en cuenta su resurrección, su último milagro público fue la resurrección de Lázaro de la muerte. Es interesante, su primer milagro en una boda y su último en una tumba. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? Que cada detalle de tu vida es importante para Jesús. Y se preocupa por ti, se preocupa por mí y por cada una de las cosas que creemos que son pequeñas y que no tienen importancia. Todas tus pequeñas cosas son importantes para Él. Jesus went to great pains to be as human as the guy down the street. He didn't need to study, but he went to synagogue. He had no need for income, but he worked as a carpenter. He had known the fellowship of angels and heard the heavenly harps, but still went to parties thrown by tax collectors.
and upon his shoulders rested the challenge of redeeming creation. But he still took the time to walk 90 miles from Jericho to Cana to go to a wedding. Jesus' first recorded miracle took place at a wedding, and his final public miracle took place in a tomb. Know that God, our God, is a God that cares about every stage of your life. No detail escapes his attention. We were created to connect, and God yearns to have a relationship with us. So much so that God, the God of creation, looking down at our fallen state, watching us struggle in our rebellion, came down from heaven to do for us what we could not do for ourselves. In this narrative, we are introduced to a problem. Things don't always turn out the way we'd like, and running out of refreshments in your own wedding is one of those moments. However, in Jewish culture, this was more than just embarrassing. This could ruin your reputation. Back then, wine was to weddings what cake is today, and not to offer wine at a wedding was an insult to your guests. But why does the Messiah care? Why should God be concerned with the feelings of two individuals who aren't even deemed important enough to be mentioned by name at their own wedding? Because the creator of the universe is intimately concerned with the details of your life. If it's important to you, then it is important to God. We tend to focus on what we don't have, but God has already equipped us with everything we need to succeed. The ingredients or elements for every miracle are always within reach. You say, todos los ingredientes para un milagro están siempre al alcance de nuestras manos. You say, I would do more if I had more. God says, I would do more if you give me what you have. Tú y yo siempre decimos, haría más si tuviera más. Pero Dios dice, yo haré más si me das lo que tienes. God will never ask you to give more than you have. However, He is able to take what you give and give you back even more than you would ever dare to ask. Because God can take whatever you give Him and make it better. Dios haría más si le diéramos lo poco que tenemos. Nunca darás más cuando tengas más, hasta que aprendas a dar más cuando tengas menos. ¿Se entendió? Se lo repito. Nunca darás más cuando tengas más, hasta que no aprendamos a dar más cuando tengamos menos. Jesus wants to be invited into your situation, into the details of your life. He is ready to create a miracle in your life with what you have. If you don't need anything else, just give what you have to Him. Jesús quiere ser invitado, y a Dios solamente le importan las relaciones, porque fue una boda, y los detalles, porque se preocupó por el vino, y en cada pequeña cosa de tu vida. Y Dios está listo para crear ese milagro en tu vida con lo poco que tienes. No necesita nada más, simplemente dale lo que tienes. This morning we invite you to invite Jesus into your situation. And you may be sitting here this morning and thinking to yourself, I have nothing to give. You may feel in your heart that I know of your great fame, O Lord, but our fear is that, God, if you really knew me, if you had heard of me, it would certainly be for all the wrong reasons, for all of my mistakes. But I want to encourage you this morning, whatever brings you here today, whatever you have to offer,
to Jesus. Because you sit there right now and you think, the only thing I have to give you, God, is my fear, my anger, my hurt. Maybe the only thing you have to offer God today is your addiction or your divorce or your failure. And you think, what can God do with that? But I say, give it to Him and fill the jar up. Fill it with whatever you have to bring this morning. Fill it up and give it to God. Your hurt, your regret, your anger, your fear, your disappointments, give it to Him and watch and see what God can do. Invita a Jesús en esta situación. Hemos escuchado de la gran fama de nuestro Jesús, pero muy dentro nuestro sabemos que si Dios nos conoce, solo sería por nuestras equivocaciones. Cualquier cosa que hoy te trajo a este lugar, entregásela a Jesús. Cualquier cosa que hoy te trajo a este lugar, tu dolor, tu angustia, tu pecado, tu adicción, tu divorcio, tu situación en tu familia, tu situación en tu matrimonio, tus arrepentimientos, tus dudas, tus temores, tu falta de perdón, tu falta de sentir que no podés perdonar. Todo, cada uno de esos detalles que están angustiando tu vida. Hoy es el momento y el día para entregárselo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana fuimos invitados, this morning we were invited into our relationships, las relaciones de las familias, en quién somos. And it finishes with a miracle, y termina con un milagro. Esta mañana vamos a hacer algo diferente. This morning we're going to do something a little different. There's a lot of families here, hay muchas familias aquí, y muchos necesitamos un milagro. A lot of us need a miracle. My family needs a miracle because we're going through things that we need. I know there's families here that need a miracle. Hay familias que están pasando por dificultad y en esta mañana mi familia necesita un milagro. Y voy a invitar a mi familia que pase a orar y voy a invitar, si estás con tu familia, que se junten ahí para orar. No sé cuál es el milagro, no sé cuál es el problema, no sé cuál es el temor. I don't know what the fear is, what the problem is, what it could be. But if you're with your family, I'm going to invite you to pray. And if you're alone, we're going to invite you to join a family. No one should be alone. And we're going to finish today as Federico is visiting us, as he ministers to us. Vamos a terminar esta mañana orando como familias. Y si están solos, por favor, se unen a una familia. Vamos a orar por el milagro que necesitamos. Y Federico nos está visitando y voy a dejar que él nos guíe un tiempo ministrando nuestras vidas a través de adoración. Pero queremos terminar hoy con las familias orando. Voy a invitar ahí a donde están. Yo sé que hay varias familias y si por favor están solos, queremos orar contigo. También hay varios pastores aquí que pueden unirse con varias personas si están solas. I'm going to invite everyone just to find your family. Encuentre su familia.